Claro. Lo más importante de la ley es la enseñanza de esta noche. Lo más importante de la ley. Consejo para todos ustedes. Cuando ustedes estén leyendo lo que Dios nos ha hablado, cada uno ubique dónde está la enseñanza, dónde está el redarguir, dónde está el corregir, dónde está la instrucción, dónde está el mandamiento. Si ustedes lo leen así, ustedes van a ser edificados con mayor rapidez. Y los más beneficiados son ustedes, porque a eso es que ustedes vienen, a ser enseñados. Ustedes vienen a aprender cómo podemos vivir estando dentro de un cuerpo de carne, cómo podemos vivir como lo que somos. ¿Qué somos? Espíritu. Entonces vivamos como espíritu. Aunque para vivir aquí en la tierra necesitamos la carne, entonces prestémosle más atención al espíritu que a la carne. De eso se trata esta batalla diaria que tenemos. Agárrenle el gustico a esto. Traten de ver el beneficio que ustedes reciben por prestarle atención a Dios. Vimos el martes el recorrido en la vida de Abraham, ¿cierto? Y vimos cómo allá en Génesis, capítulo 12, vimos cómo Dios le habla a Abraham y allí le dice Dios a Abraham, Abraham, vete de tu parentela. Y cuando seguimos leyendo los versículos siguientes, nos damos cuenta que Abraham obedeció a Dios. O sea, se fue de su parentela, se fue de su tierra, dejó la casa de su padre, se llevó a Sarai, se llevó a Lot, su sobrino, y se llevó los bienes y todo lo de ellos. Ya allí Abraham comenzó a creerle a Dios. Entramos al capítulo 13. Vemos que como Abraham y Lot tenían tantas riquezas y estaban juntos, comenzaron los pastores de las ovejas de Abraham a pelear con los pastores de las ovejas de Lot. Peleaban entre sí porque no cabían. Pero no es que no es que no cabían, es que la gente no sabe convivir. Entonces Abraham le dijo, tomemos una solución. Coge tú por un lado y yo cojo para el otro. Lot, si tú agarras para la derecha, yo cojo para la izquierda. Si tú coges para abajo, yo cojo para arriba. Si tú coges para el norte, yo agarro para el sur. Te doy la salida. Lot se fue para Sodoma. Abraham se quedó en tierra de Canaán. ¿Pero qué pasó en Sodoma? ¿Cómo era la gente? Mala, perversa en gran manera. ¿Ve? Entonces, yo espero que ustedes hayan leído el capítulo 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18, el 21 y el 22 y el 26. 10 capítulos. Jamás se ha visto una prédica que encierre 10 capítulos. ¿Eh? Aparte de las otras citas. Entonces vemos allí en el capítulo 13, ellos se dividen, Lot se va para Sodoma, cogió mal. Sodoma la gente era perversa, era mala. ¿Qué pasó allí? Hicieron guerra contra el rey de Sodoma, que Dorlaomer los venció, secuestraron a Lot y a todos sus bienes se los llevaron, y a toda la gente y las mujeres que pertenecían al grupo de Lot.
Cuando le avisaron a Abraham, uno que era hermano de unos aliados de Abraham, o de Abraham, para decirlo exactamente, era de Manre, y güey le avisó a Abraham. Abraham se alistó, se preparó, le dio instrucciones le dio a sus trabajadores, y fueron y vencieron. Es algo increíble, que 318 jornaleros, gente que no es gente de guerra, gente de tierra, agricultores, pastores, venciendo a un ejército de gente mala y mayor cantidad. Entonces entramos al capítulo 14, donde vemos que allí Abraham rescata, y cuando viene de rescatar a su sobrino Lot, le aparece el rey de Sodoma. Y comienza a hablar con él. En eso aparece Melquisedec. Y Abraham quita la mirada del rey de Sodoma. No nos interesa a nosotros tampoco ahora lo que le dijo, aunque hoy está. Y le prestó atención porque Melquisedec sacó pan, sacó vino y bendijo a Abraham. Y bendijo al Dios Altísimo. Y le dijo a Abraham que él había podido derrotar, era porque Dios les había entregado a sus enemigos en su mano. Inmediatamente, Abraham, teniendo en su corazón y en su mente lo que había oído de Dios, le dio los diezmos de todo. Sabiendo Abraham que el dar los diezmos produce bendición de parte de Dios. Tan pronto Abraham entrega los diezmos, se le aparece Dios, capítulo 15, y lo llama y le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón es sobremanera grande. Abraham, yo voy a proteger a ti, te voy a proteger a ti, voy a proteger a tu descendencia, voy a proteger tus negocios, tus ganados, tus tierras, tu finca, tu finanza la voy a proteger. No temas, yo soy tu escudo y te voy a galardonar grandemente. Entonces, pero hay algo especial en el versículo 6 de Génesis 15, que si tú me ayudas, léelo de momento. ¿Ya lo tienes? Fíjate. Entonces Dios, escúchame, Dios le promete allí que el que iba a heredarle no era su mayordomo, sino que quien le iba a heredar era un hijo de Abraham. Ahora observa, el versículo 6 dice que Dios justificó a Abraham. ¿Por qué? Porque le creyó. ¿Y por qué Dios lo justificó? ¿Y por qué sabemos que Abraham le creyó a Dios? Porque él venía haciendo. Escucha, te conviene. Abraham venía haciendo todo lo que Dios decía. Él no dio diezmo, sino por obediencia al evangelio de la gracia que Dios le predicaba. Como él lo dio con la esperanza de que Dios le iba a derramar bendiciones hasta que se abundara, entonces cuando le aparece Dios, Abraham dice que no me has dado problema. Comienza él a pasarle una factura a Dios, de acuerdo a lo que Dios le ha enseñado. Como cuando tú traes tu diezmo, traes tu ofrenda, tu semilla, tú tienes que pasarle la factura a Dios, porque al pasar la factura evidencia que tú has hecho tu obra de fe y tu trabajo de amor. Quien no pasa la factura es porque trae el diezmo, la ofrenda, para que lo vean, o porque lo ha tomado como una cábala. Pero una cábala no es fe. Pero cuando tú tienes fe, a ti no te da miedo, a ti no te da pena decirle a Dios: ¿qué me has dado? ¿Dónde está la multiplicación de mi semilla?
¿Ah? ¿Dónde está la bendición? Yo como tierra buena, yo he absorbido la lluvia que ha caído sobre mí y he traído hierba provechosa. ¿Dónde está mi bendición? Pero es que esas cosas están escritas allí, pero la gente le presta más atención a una historia para después tergiversarla y acomodarla y no buscar la enseñanza que está ahí, el redarguir que está ahí, la corrección que está ahí, la instrucción que está ahí y el mandamiento que está ahí, y la motivación que está ahí, y la exhortación que está ahí. Eso no se ha hecho para leerlo en 30 días, en un mes, en 2 meses. Eso está hecho para leer y entender qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Pero qué le creyó Abraham a Dios? Solamente lo que él había hecho. Ya le había creído de los diezmos. Ya le había creído acerca de que Dios le iba a dar un hijo. Porque cada vez que Dios nos habla, o cada vez que Dios te habla, Dios va a someter a prueba la fe tuya. Tu fe tiene que ser sometida a prueba, y tu fe es sometida a prueba como por fuego. O sea, va a ser algo candente para ver si realmente pasas la prueba de la fe. Entonces entramos al fatídico capítulo 16. ¿Por qué fatídico? No lo leas. Tú hazte un feedback conmigo. Ya se supone que tú lo leíste para entender. ¿Por qué digo fatídico? A ver si me dicen. ¿Por qué digo fatídico? Si lees ahí, lo que dice es un engaño tuyo. ¿Por qué es fatídico? Porque es el capítulo donde Sara mete su mano. Claro, Sara mete su mano. ¿Qué tenía Sara que decirle a Abraham y rogarle a Abraham que se acostara con Agar? Y ahora no te voy a decir por qué el error, tanto el error de Sara, como más adelante. Y después Sara tomara a Agar y entregársela por mujer a su propio marido. Oído, siendo que Sara conocía la promesa. Y te lo voy a decir ya. ¿Por qué Sara conocía la promesa? Porque lo que Pablo escribió en Efesios 5:21 en adelante, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. El hombre sea como el Salvador, como el Señor. Y Sara sabía, porque Sara le decía a Abraham, mi Señor. Porque lo que Dios le hablaba a Abraham se lo predicaba a Sara, porque Abraham sabía de Efesios 5:21. Que la mujer debía someterse y él debía someterse a la mujer, enseñándole, porque era él, el hombre, el varón, el macho, el que tiene que enseñarle a la mujer. Entonces Sara sabía, pero el problema de Sara era que sabía, pero Sara no había creído, porque Sara no hacía. Porque si Sara hubiera hecho lo que Dios le dice, jamás y nunca se le hubiera ni siquiera ocurrido. Y si se le hubiera ocurrido un pensamiento de decirle, Abraham, llégate a Agar, inmediatamente ella hubiera dicho, como me enseñó Abraham, llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero ella a Abraham le hablaba, Abraham le comunicaba, Abraham le transmitía, porque Dios lo había justificado. Porque Abraham sabía que él, como el varón, como el hombre, como el macho, como cabeza, como imagen y gloria de Dios, era él el que tenía que enseñarle a su mujer. Dios nunca se tomó el trabajo de irle a predicar a Sara. Son las cosas tácitas que están ahí y que solamente Dios se las revela a sus apóstoles y a sus profetas.
para que después ustedes cuando la oigan traten de entenderla y les sea revelado a ustedes. ¿De qué manera? Haciendo lo mismo que Abraham hacía. No es oyendo solamente. Tú quieres que tu vida cambie, tienes que aprender a hacer. Tienes que acostumbrarte a hacer todo lo que Dios te diga. Si no, pasarán los años y pasarán los años y seguirás congregándote. ¿Y cuántos años tienes? 20 años. ¿Cuántos años tienes? 30 años. ¿Cuántos años tienes? 40 años. ¿Cuántos años? 60 años en el Evangelio, pero la misma cosa. Abraham le predicaba a Sara, pero Sara no había creído. Porque si hubiera creído, jamás le hubiera dicho, llégate a Agar. Y le rogó, porque no había creído. ¿Cómo? ¿Y qué le costó? ¿Y qué le costó? Bueno, deja que yo te termine la prédica. Claro, porque acuérdate que ella le rogó. Ella le rogó. Y Abraham le decía, Dios me dijo que vamos a tener un hijo. Dios le dijo, vamos a tener un hijo. Dios te va a dar un hijo, Dios nos va a dar un hijo. Entonces ella, ¿qué pensaba Sara? Este sí es bobo. Nos va a dar un hijo y no se acuesta conmigo. Porque ella había oído, pero no había entendido. Entonces ella dijo, este Abraham tiene un sofisma de distracción. Debe ser que ya Abraham está andropáusico. Voy a probarlo. Agar. Y no solamente que no estaba andropáusico, sino que todavía podía engendrar. Y habían pasado, déjame decirte, 11 años. Porque eso le sucedió a los 86 años a Abraham. Y tuvieron que pasar 13 años más hasta que Sara creyera. Y eso sí, el asunto de Agar atrasó para ambos. Porque es que un hogar es un hogar. Un hogar es la unión de una pareja que de dos son uno solo. Pero todos nosotros sabemos que tenemos que hacer correcciones en nuestros hogares. Y que para eso venimos aquí a esta escuelita. Porque Dios nos está enseñando a hacer ajustes y hacer correcciones para nuestra propia conveniencia. Y esas cosas que le sucedieron a Abraham y a Sara, sucedieron y se escribieron para que nos sirviera a nosotros como ejemplo. Claro. Porque, mira, no, mejor no te digo eso. Entonces por eso es fatídico. Entonces, en el versículo 15 y 16 del capítulo 16, dice que Agar dio a luz un hijo a Abraham. O sea, Abraham no estaba andropáusico. Y además podía engendrar. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y entra al capítulo 17. 13 años después, era Abraham de edad de 99 años cuando otra vez se le apareció Dios. Le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Abraham, camina conmigo y sé perfecto. Pero hay algo importante aquí en el capítulo 17, que es cuando Dios le dice, ya no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham. Ahora escucha esto. Y comienza a hablarle de un pacto. Y le revela cuál es el pacto y le dice, el pacto es que Abraham, tú y toda tu descendencia tiene que circuncidarse. Ya había creído. Ya había creído. Entonces le da la circuncisión como señal, como sello de las pisadas de fe que tuvo Abraham
antes de ser circuncidado. Entonces le da la circuncisión. Y si tú ves, después que le da el mandamiento de la circuncisión, le dice, y me le cambias el nombre a Sara. Porque Sara será, así como tú de Abraham pasarás a Abraham, porque vas a ser padre de muchedumbre de gentes, también me le cambias el nombre a tu mujer Sarai. No me le digas más Sarai, dímele Sara, que significa madre de naciones. Y si tú cuando sigues leyendo, me imagino que tú has leído todo el capítulo 17, allí después que Dios le dice eso, porque sabemos que a Abraham ya no Abraham, sino Abraham le creyó a Dios, porque dice, Ismael, ven acá, a ver, saca el pipilito. Es que uno cree cuando hace, no cuando dice. Y siendo él de 99 años, ¡chas! Y llamó a todos los de su casa. ¡Ey, los 318! Vengan acá. Los circuncidó a todos. Y todo niño que nacía a los 8 días lo circuncidaba. Por eso era que Abraham creyó a Dios. Todo lo que Dios le decía, Abraham lo iba haciendo. Pero la debilidad de los hombres es cuando la mujer contradice y el hombre acepta. Esa es la respuesta a los tuyos. Cuando usted, varón, Dios le hable, usted manténgase firme en lo que Dios le habló. Visión que tuve para ustedes. Esta tarde, cuando yo me encerré en mi cuarto, adorando a Dios allí, le vi a ustedes dos unos rostros sonrientes, unos rostros de triunfos y de victoria. ¿Ve? Sé que algo muy bueno y muy grande viene para ustedes. Y después entré, puedo decirlo, como en un éxtasis de un segundo, y vi a alguien que se acercaba a la puerta de mi apartamento donde vivo ahora, con una camisa parecida a esta, y traía un paquete de regalo así para nosotros. Y las cosas que he dicho ahora es porque Dios me va a dar visiones sobre todos ustedes. Comiencen a vivir como espíritus, no como gente de carne. Ustedes son espíritus. Comencemos a vivir como espíritu. Dios te creó a imagen de Dios. Dios te creó victorioso. Dios te creó triunfador. Dios te creó como un hombre, una mujer de éxito. Dios te creó, oído, para que tú pudieras tener todo el poder de Dios. Recuerda que Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y el poder para hacer las riquezas, Dios te los ha dado mediante diezmos, ofrendas, hierba provechosa, semilla sembrada. Porque cuando Abraham dio los diezmos de todo, Dios me va a multiplicar mi descendencia. Y mira si Dios mintió que tú eres descendiente de Abraham. Ya es tiempo, mis hermanos, ya es tiempo de que comiencen a vivir y a comportarse como lo que son, espíritu. Levanta tu mano y di allí, yo soy espíritu. Fui creado a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. En espíritu, soy justo y soy perfecto. Si soy justo y si soy perfecto en espíritu, voy a vivir como espíritu. Eso, ayúdame a vivir como espíritu. Cuando Él te visite, Mari, por la mañana, Señor, te ruego que me ayudes a vivir como espíritu. Y levanta tu mano en señal de que ese es tu deseo, como si estuvieras jurando por el mismo nombre de Dios. Tu vida va a cambiar. Tú estás predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Estás predestinado para ser más que vencedor. Estás predestinado para que en Cristo seas poderoso.
El poder tuyo está cuando estás en Cristo, no cuando estás en la carne. Cristo es el Espíritu. Cuando tú estás en Cristo es porque estás en el Espíritu. Cuando tú estás en el Espíritu, todo lo puedes. Cuando estás en la carne tienes que recurrir a la tramoya, a la mentira, a la astucia, a la sagacidad, al engaño. Pero en el Espíritu hay un poder sobrenatural que viene sobre ti. Y eso que está ocurriendo ahora, oído, es una realidad en tu vida. Tú has soportado todo este tiempo aquí, oído, ya es tiempo que comiences a cegar fruto de todo lo que has sembrado para el Espíritu. Todo lo que tú has sembrado para el Espíritu es tiempo de comiences a cegar, que comiences a recoger, que comiences a cosechar conforme a lo que has sembrado para el Espíritu. Cada mañana, cuando Dios te visite, dile, Señor, ayúdame hoy a sembrar para el Espíritu, para tener mañana cosecha del Espíritu. Y ayúdame hoy a recibir del Espíritu todo lo que he sembrado para el Espíritu. Es una oración de fe. Tu vida está cambiando. Tú estás siendo transformado. Quizás todavía no te has percatado, pero está sucediendo en tu vida. Entonces observa, después que Abraham dio los diezmos, se aparece Dios y le promete el hijo. Ahora se aparece otra vez y le dice, ya el año que viene es el asunto. En el capítulo 17. El año que viene. Oído, pero hay algo importante allí, en el capítulo 17, que cuando Dios le dice a Abraham lo de Sara, y Sara escuchó, porque estaban en la tienda, Abraham y Sara se echaron a reír. Los dos se echaron a reír. Los dos se echaron a reír porque era que todavía no habían entendido. Ya Abraham había creído que venía un hijo, pero no habían entendido cómo. Porque si hubiera entendido cómo, él no se acuesta con Agar. Aunque él hubiera entendido, digo, uy, este papayazo no me lo pierdo. Entonces en el capítulo 18 vienen ahora 3 ángeles, pero ya Abraham se había circuncidado. Cuando llegan los 3 ángeles, Abraham identifica la presencia de Dios en los 3 ángeles. Y a pesar de que eran 3, Abraham se dirige como si fuera uno. Y los 3 ángeles le dicen lo mismo, le dan la promesa sobre el hijo, y entonces preguntan por Sara y dice, está aquí en la tienda, ella está oyendo. Y entonces le dice, en el tiempo de la vida, yo vendré y Sara tu mujer tendrá un hijo. Escucha, ahora la que se ríe es Sara, ya Abraham no se ríe. Es para que tú veas el procesamiento de creer. Y para que tú veas que muchas veces el hombre, el varón, háblale a la mujer. Y habla, no estoy diciendo que sea tu caso. No estoy diciendo que sea mi caso. Tú identifica si es contigo. Y no te pongas a adivinar si es con Pedro, con Juan, porque eso no te concierne. Porque estamos hablando de lo más importante de la ley. Tú solamente mira qué es lo que Dios te está enseñando a ti. En qué Dios te está redarguyendo a ti. En qué Dios te está diciendo que corrija, pero a ti. ¿Qué instrucciones te está dando Dios a ti? Porque tú no viniste aquí a oír por los demás. Tú viniste aquí a oír para ti. Va a llegar un tiempo que esta congregación va a estar tan unida, que todos vamos a estar haciendo lo que Dios manda, que verdaderamente cumpliremos con la ley de Cristo, soportarnos los unos a los otros. Va a llegar el tiempo. Cuando Sara se ríe, los ángeles se molestan.
Le dice, y le dicen no a Sara, le dicen a Abraham, ¿de qué se ríe tu mujer? ¿Que tú no la has sabido predicar acaso? ¿Que no ha entendido todavía? Tú sí le estás predicando, tú sí estás oficiando como el Señor de esta casa, Abraham. Tú sí estás comportándote como el Salvador de tu esposa, Abraham. El ángel se molesta. Entonces, Sara nota la molestia del ángel y dice, no, es que no me reí, sino que tuve miedo. Entonces el ángel le dice, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Escucha, iglesia, por este momento te voy a ayudar. Piensa en la solución al problema que tú tienes hoy. Ya, es el momento. Piensa. ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios te solucione? Y piensa que tú estás actuando como Dios te está hablando en esta noche. Visualízate haciendo lo que Dios te está hablando. Y entonces dile a tu alma, ninguna cosa difícil hay para Dios. Porque después que tú hagas lo que Dios te manda, Dios hace lo que te ha prometido, por muy difícil que a ti te parezca. Confía en Dios, que Dios te va a sacar de la que sea, pero Él te saca si tú haces lo que Él te dice. La clave está en hacer. La clave está en hacer. Cuando todavía estamos con los problemas que llevamos años y años, es porque Dios en su justicia sabe que todavía no has hecho lo que Él te ha mandado. Pero hoy es un día de bendición. Hoy es un día de paz, es un día de gracia. Hoy es un día, oído, de victoria. Hoy es un día de tú creerle a Dios. Hoy es un día de tú saber por qué Pablo dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón. Como para el Señor, no para los hombres. No para los hombres. No le sirvas a los hombres, no le sirvas a tu vientre. Todas las cosas hazlas como para el Señor. Porque es del Señor y no de los hombres que recibirás la recompensa de la herencia. Es del Señor y no de los hombres. Porque para el Señor nada hay imposible. Si pones tu confianza en el hombre, vas a estar frustrado todo el tiempo. Pon tu confianza en Dios y no verás, problema grande será resuelto. Por muy grande que sea, será resuelto. Diga conmigo, tendré confianza, porque hay esperanza. Y tú sabes por qué tienes esperanza. Si haces lo que Dios te manda, tendrás esperanza. Serás fuerte. No temerás a nada. Tu vida será tan clara como el mediodía. Y el día que te oscurezca será como la mañana. Mirarás alrededor, dormirás seguro. Nada hay imposible para Dios, hermanos. Entonces, de ahí del versículo 18, te voy a mencionar brevemente por razones de tiempo. Brincamos al 21, pero hoy no vamos a brincar enseguida al 21, sino te voy a decir algo para cuando leas en tu casa. Escúchame con atención. Sara podía tener 90 años en el día que Dios le dijo, el año que viene vas a dar a luz. Y Abraham podía tener 99 años. Pero fíjate que Abraham todavía era un hombre productivo. Pero hay algo que nunca nos lo dijeron, y que tú lo vas a comprobar. Sara a sus 90 años llamaba la atención. Sara a sus 90 años, Dios comenzó a hacerle la lipo. Le hizo la lipoescultura. A los 90 años le hizo la lipo. Le hizo los bustos. Tú puedes creer, el pastor es que inventa. Tú lo vas a leer esta noche si dedicas tiempo.
le hizo la lipo, le hizo glúteos, le hizo todo, porque cuando Abraham pasó por Abimelec, el rey de Gerar, allí se enamoró de Sara y se la quitó a Abraham. Y Abraham dijo, es mi hermana. Cuando le dijo, entonces dijo, es tu hermana, dámela acá. 90 años. 90 años. Claro, Dios tenía que prepararla, sobre todo los senos, porque era una mujer de a los 90 años iba a dar de mamar a su hijo Isaac. Y estaba tan bonita Sara a los 90 años, sin ir a los médicos. Estaba tan bonita que Abimelec se enamoró de ella. Y entonces Abraham, por temor a que lo mataran, porque dice, si esa es la mujer, lo matemos para que quede libre. Dijo, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. Y Abimelec se lo llevó. Y Dios dijo, este Abimelec cree que me va a dañar mi propósito. Y se le apareció a Abimelec en sueño y le dijo, Abimelec, no me toques a esa mujer. Y desde ahora, tú y todos en tu nación van a quedar estériles, todos. Pero Señor, ¿qué hice yo? Esa es la mujer de Abraham y él es profeta. ¡Ay, Dios mío! 90 años. ¿Qué tienes tú que estar yendo a médico, a nada? Confía en Dios, que Dios te alegra, Dios te hermosea. Comienza a comer como Dios te enseña. Comienza a vivir como Dios te enseña. A pagar millones y millones y millones. Claro, tú puedes hacer con tu plata lo que tú quieras. Yo como profeta te estoy presentando una mejor alternativa. Sin riesgos. Tampoco estoy criticando a los que se gastan la plata en eso, no, yo solamente te estoy diciendo, ¿no te parece que es mejor esto? Sí, que no me vaya a crear yo enemigos ahora, pues no. Yo solamente te estoy diciendo, es mejor con Dios, más económico y cero riesgo. Así que Abimelec tuvo que devolverle a Sara y le dice, a Abraham, le dice, Abraham, ora por nosotros para que podamos estar sanos otra vez. Abraham oró y se sanó. Entonces entra, se acabó el capítulo 19 y el 20 y entra el 21. Visitó Jehová a Sara. E hizo Jehová con Sara, como había dicho, como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham. Y Abraham en obediencia le dijo, él se llama Isaac, porque Dios me dijo que le pusiera Isaac. En el versículo 5, lee conmigo. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. No nos reímos. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a su hijo? Claro, si ya le habían hecho la lipo. Anda, Dios mío. Pues le ha dado un hijo en su vejez. Ok. Ahora, Abraham había creído ya sobre los diezmos, había creído sobre Efesios 5, de someterse él, de que él era el que tenía que predicar, había creído acerca de que su hijo iba a nacer, pero Abraham no había creído acerca de la resurrección. Entonces, cuando el muchachito tiene unos 13 años, y Dios le dice por la mañana, Abraham, porque como Dios te visita por la mañana. Y Abraham estaba despierto, esperando allí. Abraham dijo, heme aquí. 3 mandamientos, ¿te acuerdas? Toma, vete y ofrece. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó, se levantó y se fue para ofrecer. Diga, obediencia. Y al momento cuando llegaron al monte de Moriah, 3 días, Abraham pensando en la resurrección, Abraham dice,
ven acá Isaac, y lo amarró. Y levantó el cuchillo y aparece el ángel de Jehová. Detente, no hagas nada. Ya sé que temes a Dios por cuanto no has rehusado darme tu hijo. Te apareció el cabrito porque Abraham había dicho, Dios se proveerá. Y la segunda vez el ángel le dice, Abraham, te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a toda tu descendencia, y tu descendencia, los que hagan como tú, ellos poseerán las puertas de sus enemigos. Tú estás predestinado por Dios para que todos tus enemigos, tú les toques la puerta, entres a su casa y hagas con ellos lo que tú quieres. Pero hay algo importante allí, que quiero que lo leas conmigo, en el versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Abraham, en tu simiente, dice Pablo en Gálatas 3, la simiente es Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la razón es esta, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, vamos a ir a Génesis 26, pero antes, ve conmigo un momentico a Hebreos 11. Y regresamos a Génesis 26. Hebreos 11. Versículo 17. Pastor, yo eso lo he leído, yo sé. No me interesa no que lo hayas leído y que lo sepas. Me interesa que puedas creerlo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Abraham sabía que su descendencia estaba en Isaac. Y que si Dios, después de haberle dicho, tu descendencia vendrá en Isaac, y ahora le dice, mata a Isaac, él dijo, este me lo resucita. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar o resucitar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Por qué en sentido figurado? Porque finalmente él no lo mató, pero él en sentido figurado dijo, esa es la resurrección. Y porque él siempre estuvo pensando en que Dios es poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. ¿De dónde sacó eso Isaac? De Gálatas 3:8. Ahora, mira al fin Sara, versículo 11. Por la fe, también la misma estéril Sara. La misma, o sea, que Sara quedó embarazada no porque dejó de ser estéril, sino que Sara, siendo estéril, la misma Sara estéril, quedó embarazada. ¿Por qué quedó embarazada? Porque no fue Abraham, fue Dios. ¿Y hay alguna cosa difícil para Dios? Pregunto, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Entonces, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. No fue Abraham, fue Sara. Siempre nos dijeron que fue Abraham. Fue Sara la que recibió fuerza para concebir. Mira, y esa fuerza fue un año Dios dándole fuerza, fortaleciéndola interior y exteriormente. 11:11. Recibió fuerza para concebir, las mujeres no engendran. Y Sara, siendo estéril, dio luz
aún fuera del tiempo de la edad, 91 años. ¿Por qué? Porque creyó. Porque creyó. Si no cree, olvídate de Isaac. ¿Por qué dilató tanto el tiempo? Porque Abraham ya había creído, pero Sara no. Cuando creyó en que el que le había prometido era fiel. Ok, ahora se desenrolla el mensaje de hoy. ¿Te acuerdas que en el Salmo 119 tú lo leíste? ¿Cuáles son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Dios, los que no hacen engaño, los que no hacen iniquidad, esos son los perfectos de camino. Porque andan ¿dónde? En la ley de Dios. ¿Okay? En la ley de Dios andan. Mateo 23. ¿Tú sabes qué te pasó el martes? Que yo te dije, no me dejes salir de aquí, y a todos se les pasó. Tú me dijiste. Pero no, es que no te paré bola, no te oí, porque si yo te oigo, por lo menos te doy una respuesta a ti. Pero ¿a quién le dijiste? A mí. ¿Quién lo oyó? Tú lo oíste, pero yo no. Que tenía que oír era yo. No, sí lo dijo, pero lo dijo entre dientes. No, sino que el que tenía que oír era yo. Tú lo oíste, pero exacto. No, está bien, pero había una petición. No, yo no sé, yo lo que sé es que no oí, porque si oigo, aunque no hubiera regresado, te respondo. Si por ejemplo Henry me dice, pastor, yo sé que por el tiempo, pero usted dijo Gálatas, yo digo, ok, dejémoslo así, pero le respondo. Porque es mala educación de que alguien le hable y nadie conteste. Por lo menos a mí me da un ladrillo. A mí me da un ladrillo que yo a veces le hago una pregunta a Telma y entonces yo ni la estoy mirando y le hago una pregunta y además así que o me hace así, pero ¿por qué no me responde? ¿Qué, Gaby? ¿También? ¿A ti? Es al revés. Ah, y eso molesta. Porque, ¿sabe por qué? Porque de ladrillo en ladrillo se hace una paredilla. Claro que eso molesta. Sí, por eso digo, si yo escucho a Javier, yo le respondo. ¿Ah? Mateo 23. Es que mira, Dios nos está hablando y nos está diciendo, corrige, para buscar la armonía. Vivamos como espíritu, dejemos de hacernos daño nosotros mismos. Mateo 23, les ruego, lean para entender. Versículo 23. Capítulo 23, versículo 23. Habla Jesús. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Quién habla? ¿A quién le está hablando Jesús? A los escribas y a los fariseos. ¿Cómo les llama Jesús a los escribas y a los fariseos? Hipócritas. La razón por lo que los llaman hipócritas es porque ellos diezmaban. Oído, la razón por la cual Jesús les llama a los escribas y a los fariseos hipócritas es porque los escribas y los fariseos diezmaban lo mínimo. Ellos le regalaban 10 bombones y decían, uno para el pastor.
Ellos compraban compraban papel higiénico, le llevaban un pedacito al pastor. Y ellos compraban guanábana, le llevaban al pastor. Ellos compraban comino o cosechaban comino, le llevaban al pastor. Escucha. Pero Jesús le llama hipócrita. A nivel, llévate al niño. O siéntate al lado de él. Mira, presta atención, porque esto que te estoy diciendo es delicado. Ellos diezmaban la menta. Ellos diezmaban el comino. Eso es por hoy nomás. Ellos diezmaban la menta, diezmaban el eneldo, diezmaban el comino, las cosas pequeñitas. Entonces Jesús le dice, hipócrita. Porque diezmaban las cosas pequeñas. Pero el día que se ganaban la loto, el día que tenían a un hermano con un problema, le daban la espalda al hermano. El día que había un hermano con un problema, le daban la espalda al hermano. Pero diezmaban, pero él le dice, hipócritas. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hipócritas. ¿Por qué les digo hipócritas? Porque diezman la menta, diezman el eneldo, diezman el comino y dejan lo más importante de la ley. Dejan lo más importante de la ley. Y no está hablando de la ley de Moisés. No está hablando de la ley de Moisés. Dice, mira, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces la gente cuando gana poquito saca el diezmo, pero cuando gana grande se olvida. Cuando hay un hermano con un problema, dale la cara. ¿Y por qué tú haces eso? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y por qué no sé qué? Tú no te das cuenta. ¿Ah? Pero tú no eres hombre o tú no eres mujer. Dejan lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia. No dice que la ley de Cristo, ¿cuál es? Cumplamos la ley de Cristo, aprendamos a soportarnos los unos a los otros. La justicia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ah? Imagínate tú, si Jesús a estos escribas y fariseos le dice hipócrita, porque no hacen lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cómo crees tú que le dirá Dios a Jesús a uno que dice que está reinando en vida? A uno que dice que está en la plenitud. No, yo creo que eso es impublicable. Dejan lo más importante de la ley. ¿Sabes por qué no está hablando de la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés no es de fe, de obra. Pero vamos a leerlo y regresamos ahí porque ahí es donde vamos a ir terminando. Gálatas 3. Por eso es que hay que leer para entender. No hay que leer y sacar doctrinas ahí de suposiciones. Doctrinas de querer acomodar los conceptos personales a la doctrina de Dios. Gálatas 3. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio a Abraham. Cada vez que Dios le decía a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, Dios le daba una porción del Evangelio para que Abraham hiciera conforme a lo que Dios le decía. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley de Moisés no es de fe. No es de fe, sino de obra. El que hiciera estas cosas vivirá por ellos. Ellos mataban el chivito y no por fe. Ellos mataban el chivito porque era la costumbre, la fiesta, pero ellos seguían adulterando, seguían matando, seguían haciendo todas las cosas malas. Mateo 23. Hipócritas, traen el diezmo de las cosas pequeñas, pero lo más importante de la ley no lo hacen. No hacen justicia, no hacen misericordia y no hacen las cosas por fe. No hacen justicia, no hacen misericordia. Y el diezmito que traen no lo hacen por fe, porque ni siquiera le pasan la factura a Dios. Lo más importante de la ley de Dios, la justicia, la misericordia y la fe, no la hacen. Esto es necesario hacerlo. ¿Qué es esto? La justicia, la misericordia y la fe es necesario hacerlo, sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué es lo otro? Pero hoy tenemos que saber, oído, que lo más importante de la ley, sin dejar de diezmar, la justicia, la misericordia. Que el hermano se cayó, se espaturró, ok, Dios te va a meter en disciplina, pero mira, aquí está esto. ¿Ves? ¿Ah? Que la hermana tal cosa. Pues por un error, por un pecado, no vamos a matar a la gente. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? ¿Cómo lo más importante de la ley lo vamos a olvidar? La justicia, la misericordia, la fe. Hay que hacer correctivos. Hay que vivir como espíritu, no como carne. Mira, hace unos días yo di una asesoría aquí a una pareja con la hermana Mariluz allí, y el varón terminó llorando, reventó, qué sé yo, un radio, un teléfono, ¿no? Porque él quería que yo le dijera. Dije, no, es que no es como tú dices. Porque eso que tú hiciste, aunque sea verdad, yo no puedo creerlo. Y a lo mejor la esposa pensaba que yo le daba el lado al varón. No, no, yo tengo que aprender a hacer lo más importante de la ley. Justicia. Yo no puedo darle el lado a nadie, que porque es hombre. Porque si le doy el lado al hombre es porque es hombre. Y si le doy el lado a la mujer es que está enamorado de la mujer. Vivamos como espíritu. Justicia, misericordia, fe. Escucha. Termino con esto. Escucha. Y te preparo para el domingo. Los conflictos, los problemas, las situaciones adversas que tenemos que resolver. ¿Sabes quién saca la cara por nosotros en el momento de resolver un conflicto, un problema? ¿Sabes quién saca la cara por nosotros? Tu diezmo y tu ofrenda. Tus problemas, tus conflictos, tus apuros, tus necesidades, al momento de presentárselo delante de Dios, dile, Señor, haz memoria de mis ofrendas. Señor, tú sabes que he sido fiel con mis diezmos. Señor, tú sabes que nunca he dejado de dar hierba provechosa. Tú sabes que yo soy buena tierra. Y Dios, cuando hace memoria de tus ofrendas, Dios resuelve tu conflicto. Salmo 20. Y nos vamos. Ya no alcanzamos a Génesis 26 hoy porque... Gracias, Telmo. Salmo 20.
Salmo 20, no lo vamos a leer, pero te lo voy a decir rapidito. Salmo 20. Versículo 1. ¿Quién quiere que lo tome como ejemplo? Ángel. Ángel, Dios te oiga el día del conflicto. El día del conflicto Dios te oiga. El día del conflicto el nombre de Dios te defienda. El día del conflicto, el día del problema, Dios te envíe ayuda desde el santuario. El día de tu problema, el día de la adversidad, Dios te sostenga desde Sión. Y el día del problema y el día del conflicto, Dios haga memoria de tus ofrendas. Y si Dios hace memoria de tus ofrendas, Dios cumple tu consejo. Si tú le haces recordar a Dios que tú eres fiel con tus diezmos, si tú le haces recordar a Dios que tú aprovechas cada oportunidad para sembrar, si tú aprovechas para decirle a Dios, Señor, yo soy buena tierra, el agua que tú me das a beber, yo vengo el martes, vengo el jueves, vengo el domingo, me la bebo y traigo hierba provechosa a aquel que me labra. Entonces el día del conflicto, cuando tú les pongas a Dios esa situación, dice que Dios cumple tu consejo. Observa. Acuérdate que en Génesis 26, Dios le dice a Isaac, Isaac, no vayas a Egipto, quédate en Gerar, en la tierra que yo te diré. Y Gerar estaba el mismo Abimelech. Y le pasó el mismo caso, pero no vamos a entrar ahí. Oído, quédate en Gerar. Si tú te quedas donde yo te digo, yo voy a estar contigo. Y te voy a multiplicar y te voy a bendecir. Por esta razón, porque voy a confirmar el juramento que le hice a Abraham tu padre. Y voy a confirmarle el juramento que le hice a Abraham tu padre, porque Abraham oyó mi voz. Abraham guardó mi precepto. Abraham guardó mis mandamientos. Abraham guardó mis estatutos. Y Abraham guardó mis leyes. Abraham actuaba con justicia. Abraham actuaba con misericordia. Y Abraham actuaba por fe, por eso es el padre de la fe. Y dice que Isaac se quedó en esa tierra y sembró en esa tierra. Como tú, no te has ido de este ministerio, tú siembras aquí. Muchos se fueron, pero tú siembras aquí. Y es aquí donde Dios te ha llamado para enriquecerte, para prosperarte, para engrandecerte, hasta hacerte muy poderoso. Por una razón, porque así como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Ciérrame allá, Jorge. Y déjenme decirle lo siguiente. El mes